Dios les bendiga a todos en esta tarde, noche, ya está oscureciendo, bonita tarde, está más fresca. Ayer hizo más calor en la tarde, pero hoy estamos aquí en el templo, una bendición, y vamos a estudiar la Biblia. Vamos a tratar una enseñanza o un tema muy importante que a todos nos concierne. La bendición de la Escritura es que no nos escapamos, ¿verdad? Dios nos alimenta a todos, nos enseña a todos, nos corrige a todos, nos redirige si andamos por el camino equivocado, ¿verdad? Y vamos a empezar con una oración. Padre, gracias por este tiempo, la bendición de estar aquí, Señor, delante de ti, delante de tu pueblo, Señor, de tus hijos, tus hijas. Gracias, Padre, por ello y la bendición de tener el privilegio de hablar de tu palabra. En nuestra indignidad, Señor, Señor, tú te complaces, Señor, en usarnos, Señor, y queremos estar bien delante de ti, Señor, y que tu palabra se transmita de una manera limpia y completa, Señor, para cada corazón. Perdona nuestros pecados, en el nombre de Cristo lo suplicamos, Señor. Amén. Es una bendición ver la Biblia, es una bendición venir al templo. Amén. Una grande bendición venir al templo y escuchar la palabra. Y a pesar de la bendición, tenemos que ser claros y precisos y sinceros, porque a pesar de que somos bendecidos, a veces cometemos graves errores al venir al templo. Especialmente venir y no escuchar, o escuchar y no captar, o captar las cosas pero no hacer nada al respecto, ¿eh? Es una cadena, hasta parece un círculo vicioso y ojalá no sea nuestra condición esa, y por eso la Biblia es usada para enseñarnos. Muchos maestros, muchos pastores, mucha gente que Dios utiliza, inclusive hasta medios de comunicación hoy en día está saturado de mucha enseñanza de la palabra divina, y eso es bendición, porque mientras sea sana doctrina, palabra que nos instruya, debemos también de recibirla, ¿verdad? Y hoy vamos a leer ahí en el capítulo 1 de Santiago, versículo 22. Si me acompañan a esa cita, voy a leer unos versículos y entrar en el tema, lo que es la introducción, porque es un tema de todos los tiempos. Aquí Santiago, el escritor de esta carta, su carta, realmente él quiso cubrir muchas áreas, aunque son poquitos los capítulos que escribió, pero quiso cubrir muchas áreas. Y esta área del cristiano como oyente, como asistente a un templo, como alumno, como discípulo, como hijo de Dios, se interesó en poner esta porción, esos 4 versículos del 22 al 25. Y a modo de introducción vamos a leerlos, voy a leerlos, ustedes me siguen con su vista, y a tratar de explicar algunas cosas que de veras nos hacen falta. Dice la Biblia, Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En ese versículo 22, el primero que se lee, es una recomendación, es un consejo, es una enseñanza que seamos hacedores. Otra palabra para hacedor es un practicante de lo enseñado. Y que no solamente seamos oidores, gente que escucha y se va, y ya no hace nada al respecto, como si todo estuviera bien. Hace años yo aprendí algo mientras estudiaba y mientras meditaba, mientras le pedía dirección a Dios, de que cometemos muchos errores los cristianos cuando asistimos a un templo. Porque llegamos con faltas, llegamos con errores, llegamos con cargas, y entramos al templo y salimos, decimos igual. Y mucha gente tiene esa frase, inclusive a mí me han dicho cuando he predicado. Una vez me dijo alguien, pastor, tenía tanto tiempo que yo no me edificaba tanto como con este mensaje. y parecía que me estaba elogiando, pero simplemente se estaba degradando esta persona. Porque gente que se congrega cada semana y no se edifica, yo no creo que todos los predicados sean malos. Yo no creo que todos los mensajes sean malos. Yo no creo que todos los cultos sean malos, todos los servicios que se ofrecen a Dios, sino que probablemente había algo en el corazón. Porque queriendo elogiarme, yo pensé muchas cosas contrarias. A veces no es bueno que lo elogien a uno porque se cometen los mismos errores de otra gente. Y hay que tener cuidado con eso. Uno que predica y que es elogiado,
tener pendiente y analizar mejor esas frases, esas palabras que se nos ofrecen, porque las gentes, las personas, si venimos al templo, nosotros, ustedes venimos al templo y escuchamos y no hacemos nada al respecto, dice aquí Santiago que simplemente nos estamos engañando. No hay otro problema más que un autoengaño. Dice aquí el escritor, dice, engañándoos a vosotros mismos. Quiere decir que no engañamos a Dios y tampoco a los que nos rodean en la casa, los familiares, porque ahí se detecta, ahí se nota si de veras hizo efecto el mensaje que se escuchó. En la casa se detecta y eso es visible. Ahora, eso es perjudicial, porque estamos en engaño tras engaño todos los días, dice el siguiente versículo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. A veces a mucha gente nos conviene olvidar cómo somos, hermanos, porque estamos un poquito feos, ¿verdad? Facialmente hablando. Se nos olvida y qué bendición, ¿verdad? Porque no andamos con el trauma, con la depresión, porque no estamos con un rostro muy galante, que digamos. Pero no está hablando de ese tema físico. Está hablando simplemente de una comparación, de que uno se ve al espejo, se analiza y puede tener algún defectito. Por ejemplo, puede tener vamos a decir, un granito en la mejilla alguien. Y se lo ve en el espejo y se asoma y lo detecta y dice, ahí lo tengo. Pero después se va y a la primera irritación que le dé la piel, se rasca y se arranca ese granito. Porque no se acordó, porque se le olvidó. Bueno, es una ilustración muy sencilla, pero es verídica. De repente se nos olvida alguna cosa. Y yo recuerdo de niño cuando andábamos sin zapatos, andábamos todos los días sin zapatos porque los zapatos eran para la escuela. Nos tropezábamos en las piedras en la calle, no teníamos pavimento ahí en los cruceros donde vivíamos, en el barrio. Y con una piedra de esas que ya conocíamos, ahí nos tropezábamos. Pero para otro día se nos olvidaba de la lastimadura, la uña levantada, y otra vez el mismo dedo, no lo cuidábamos, se nos olvidaba. Eso es muy típico. Y aquí en estas cosas del evangelio espirituales es lo mismo. Y no podemos venir al templo y escuchar el mensaje y olvidar lo que se nos dice. Porque quiera o no, Dios nos habla. Dios nos quiere corregir. Dios nos dice algún defecto o dos que tengamos por aquí y por allá. Y eso tenemos que tenerlo en mente para poder hacer algo al respecto. Aquí no se trata al cabo siempre me dicen lo mismo, otro día me acuerdo. No es así. Cuando estábamos en el Instituto Bíblico, una extensión de un seminario que estaba aquí en San Diego, California, un hermano me platicó. Dice, era un lunes, ahí estaba el pastor Eliseo también. Este hermano me dice, anoche tuvimos un predicador buenísimo. Y me dio el nombre del predicador. Y me acuerdo del apellido, no lo voy a mencionar, pero un predicador buenísimo. Yo lo escuché algunas veces y creo que sí ha sido un buen mensaje. Y le digo, hermano, ¿de qué predicó? Pues vino y nos predicó un mensaje poderoso. ¿Pero de qué predicó, hermano? Y estuve preguntándole 3, 4 veces hasta que dice, mire, la verdad, no me acuerdo. ¿De qué predicó? Parece lógico, a todos se nos olvidan las cosas. Pero, entonces, ¿qué va a corregir? ¿Su edificación hasta dónde llegó? Hasta que se durmió. Y de ahí en adelante tuvo, dicen por ahí, un alzheimerazo y ya se le olvidó todo, ¿no? Es una palabra nueva, no está en el diccionario, ¿no? Miren, y va para todo. Una vez, un jueves, llamé a una familia que no fue a la iglesia el miércoles de oración, allá en San Diego, donde estábamos ministrando. Y eso sí está más grave, hermanos. Esta familia, pues contestó la ama de casa, la hermana contestó, y le digo, dispense, hermana, pero ayer no fueron al templo, algún apuro, alguna necesidad de emergencia, fuerza mayor. Dice, ¿qué dice, pastor? Sí, ayer no nos vimos por el templo. Supiera, pastor, se me olvidó que era miércoles ayer. Son gravedades espirituales, hermanos.
No es que yo sea detallista, es lo que uno ve en el ministerio. Aprende uno a conocer a la gente, pero uno aprende a tener que predicar ese tipo de mensajes. Porque no nada más se les olvida el mensaje, se les olvida que va a haber un mensaje. Se les olvida que va a haber un servicio para Dios. Esa familia duró 5 años sin ir al servicio de oración hasta que se salió de la iglesia. 5 años sin asistir al servicio de oración. Yo como pastor, y iban los domingos, pero como pastor yo pongo atención quién va a todos los cultos y quién no va, quién está fallando. Y también se nota quién escucha el mensaje y quién no lo escucha. ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién quiere más explicación fuera del servicio, ya cuando se termina? Aquí Santiago quiere asegurarse que la gente no sea lo que dice los siguientes versículos. Vean lo que dice ahí el versículo 24. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La bendición se mira en la gente. Como pastor, yo veo la bendición en la congregación. Y la veo en ciertas familias más que en otras familias. Veo el efecto de la predicación en ciertas familias más que en otras familias. Veo el interés en la iglesia, el servicio a la iglesia en ciertas familias y en otras no lo veo. ¿Por qué? Todo depende cuando escuchan y no olvidan. Cuando escuchan y practican las cosas que escuchan. Cuando escuchan y quieren saber más, un interés más profundo. A uno como pastor le han quitado mucho el trabajo estas congregaciones modernas, pastor. Ya no nos preguntan nada. Ya no leen Biblia, así que no tienen preguntas. No asisten a todos los servicios, no escuchan todos los mensajes y tenemos más poquito trabajo los pastores. Dicen que antes no era así. Los pastores mayores, los que ya están con el Señor, antes no era así. Era un constante discipulado. Preguntas y preguntas. Gente que iba a escuchar y gente que siempre tenía preguntas. Ya sean dudas, ya sea más interés en las cosas de Dios, pero había más cosas por las que ministrar. Y tenemos que aprender de ello. Y esto es para todas las iglesias. Y aunque estén llenas muchas congregaciones que supuestamente son evangélicas o son cristianas, pero sobre Biblia es poco lo que se analiza, es poco lo que se les predica. Y pues tienen otros intereses estas personas. Y hay maneras incorrectas. Aquí la manera incorrecta en este tema es ir a escuchar y salir sin nada. Ir a escuchar y no hacer nada al respecto. Y ese es un grave error, y es espiritual. El problema es que no se trata de que sea un pecado por escuchar y olvidar, no. El pecado es escuchar mensaje de Dios y no hacer nada al respecto. Ese es el pecado. El otro pecado, que podemos minimizarlo un poquito para que la gente entienda, vamos a decir que son verdaderamente olvidadizos. Tienen un problema de memoria. Vamos a considerarlos un poquito. La otra cosa es que pueden ser un tanto indiferentes. Y la indiferencia en el oyente puede ser causado por otras razones. Por ejemplo, tienen muchos problemas económicos, de salud, de familia, conyugales, con hijos, o todo tipo de cargas que tienen. Y a veces se les puede entender algo, pero aún así, si alguien tiene necesidades y va a Dios para que cubra esas necesidades, se supone que va a captar. Se supone que va a obtener una solución, que va a tomar el remedio y va a llevar a la práctica lo que se le está enseñando. Pero aunque querramos considerar un poco, terminamos en lo mismo. La gente no tiene justificación. Nosotros, cuando escuchamos palabra de Dios, no tenemos ninguna excusa como para decir, se me olvidó. Y el título aquí que le da a Santiago es oidor olvidadizo. Y no es tan feo, de veras, aquí si vemos la Biblia completa, Dios pone otros títulos en otras partes de la Escritura para quien no hace las cosas que escucha, que aprende. Y vamos a ver cómo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento hacía lo mismo. Y no nada más hacía lo mismo, sino que por no hacer nada al respecto en su condición espiritual,
era influenciado por el pecado, por el paganismo, era influenciado por otras naciones, era influenciado por su propio corazón, que se hacía más negligente y en verdad más necio. Llega un costumbrismo. Llega un costumbrismo de plano sobresaliente, se les nota, es lo que quiero que veamos, y para que quien está escuchando y diga, ¿a poco se me nota? Sí se le notan, de veras. Y uno como pastor, uno no todo el tiempo está puesto para estar ahí machacando a la gente, macheteándole a que se enderece su camino. Simplemente enseñamos y el Espíritu tiene que trabajar en usted. El Espíritu tiene que hacer la obra, porque puede ser que lleguemos a un problema serio, y vamos a ver ese problema serio. En Isaías capítulo número 29, Isaías 29, allí hay un versículo muy importante que yo quiero que veamos. Dice el versículo 13, después de que Dios ha bendecido a su pueblo y el pueblo ha renegado inclusive de Dios, ha hecho su voluntad, en otras palabras, lo que le viene en gana eso hace, y ese es un problema severo para el pueblo de Dios, pueblo israelita, y Dios ahí en el versículo 13 declara algo muy fuerte. Vean allí, dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Un mandamiento de hombres nada más. Ese es el problema. Voy al templo, voy a escuchar porque el pastor nos insiste. Y para que no esté solito, ahí con su familia, voy a acompañarlo. A veces pasa así, la gente es tan misericordiosa con nosotros, hermanos, los pastores. Pero están arruinando su vida porque nada más van por eso. No, vaya por usted. Vaya a Dios por usted. Usted también es el necesitado. Yo tengo la necesidad de ministrar, de predicar la palabra. Eso es a lo que Dios me ha puesto. Eso dice cualquier pastor serio, honesto. Eso dice. Y realmente lo que tenemos que ver a la gente para enseñarles lo correcto. Que no sea porque yo les mando, porque yo les exijo, porque yo les insisto. Y no se les olvide el servicio de oración el viernes o el día que se tenga en tal congregación. Y están insistiendo. Hasta les da uno un papelito para que lo pongan allí en su casa y vean los horarios y no se les olvide. Y está el pastor regañándolos cada semana porque no vinieron, porque se les olvidó. No se trata de eso. Mandamientos de hombre salen sobrando, acuérdese de esto. Va a terminar la persona simplemente obedeciendo a una persona, a otra persona, a un hombre, a un ser humano. Miren, el apóstol San Pedro, que era el más activo, el más extrovertido de los apóstoles. Cuando Cristo les pregunta, allá en el capítulo número 16 de San Mateo, que qué piensa la gente, qué dice la gente sobre Él, quién es Él, o sea, quién es Jesucristo. Y empiezan a decirle de lo que la gente oían, que eres un profeta, que eres Juan el Bautista, Elías, otro profeta. Y luego ya les pregunta a ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y Pedro contesta, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Han leído eso, verdad? Mateo 16. Bueno, Cristo le responde que es bienaventurado y luego le da su nombre personal y le dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo reveló? Dios Padre. ¿Cuándo se reveló? En ese momento, por medio del Espíritu Santo. Esas palabras, esas frases de Pedro salieron de su corazón porque Dios se las puso allí. El Señor no tuvo una escuela dominical, un estudio bíblico diciéndole, cuando les pregunten quién soy, digan que yo soy el Cristo, el Hijo del viviente. Él no tuvo una clase. Ese no fue un mandamiento de hombres, no fue algo dictado, no fue algo enseñado para que eso dijeran y acomodarlos como unos robotitos, digan que soy el Cristo, el Hijo del viviente. No. Por eso lo llamó bienaventurado. No fue una clase de ser humano.
de un maestro terrenal. No, fue dirección absoluta del Padre eterno al corazón de Pedro. Y de ahí se desprende lo que es el inicio, y mejor dicho, la formalización de la iglesia a la que pertenecemos, la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana. Y bajo esa confesión que Dios pone en nuestro corazón, se forma la iglesia. Cada persona que confiesa eso por parte de Dios, no por parte de alguien que nos insiste y que nos influencia y que nos llena de enseñanza, no, por parte de Dios directamente aquí al corazón. Cuando eso sucede automático, somos de la iglesia. No es enseñanza de hombres esto. Y es un ejemplo que pongo. Por eso aquí en el versículo 13 de Isaías 29 dice que simplemente, versículo 3 al principio, porque este pueblo, dice, se acerca a mí con su boca. Hay que tener cuidado cómo nos acercamos a Dios. Hay que tener mucho cuidado. Dice, y con sus labios me honran. Pero pone una verdad de por medio, que el corazón de esta gente, que nada más de boca y de labios se acerca a Él, tienen su corazón lejísimos de la presencia divina. A veces decimos nosotros de una manera un poquito abusiva cuando predicamos, vino el puro bulto al templo. ¿Verdad que así decimos a veces? Tal vez el pastor no dice, yo sí lo digo, porque veo en el puro bulto. Oh, qué bonito se ve un templo lleno. Pero de cristianos, no de bultos. De veras. Que se vea el corazón, que pueda cantar ese himno número 465, grande gozo hay en mi alma hoy, porque vino su alma, porque vino su corazón, porque trajo su espíritu personal y vinieron a adorar a Dios. Oh, qué importante es eso. Pero a veces venimos vacíos. ¿Y saben qué sucede cuando uno sale? Cuando uno viene así, sale uno peor. La gente dice, la gente negligente que viene al templo y dice, ni me gustó el mensaje, salió igual. No, no salió igual, salió peor. Salió más arruinado, salió menos espiritual, salió más perjudicado por sí mismo porque se está engañando a sí mismo. Desde antes de ir a practicar las cosas que escuchó, ya está diciendo que no obtuvo nada. ¿Creen ustedes que va a hacer algo? No va a hacer nada. Si tan solo supiéramos, si entendiéramos lo que aquí dice Isaías, no nada más somos olvidadizos, sino que somos tan incautos que ese engaño al que nos sometemos nosotros mismos separa nuestro corazón de Dios. Nosotros mismos lo separamos, nos engañamos a otros mismos. Ese es un grave problema. Miren, el corazón no se lo estamos empeñando a Dios, como para un día ir a recuperarlo. Mucha gente piensa así. Oh, sí le di mi corazón a Dios, pero parece que lo tiene empeñado, porque vive más por su voluntad. Otra gente piensa que además lo tiene atravesado como algo preciosísimo, por alguien que atraviesa una propiedad por una deuda, por ejemplo. Se preocupa por los abonos, por los pagos mensuales o como se los pongan, quincenales o como sea, porque piensa recuperarlo. Aquí con nosotros no es así, ni empeñado ni atravesado, aquí está entregado 100%. Cuando usted le entrega el corazón a Dios, cuando conoció a Cristo esa primera vez que le hablaron y usted creyó en su corazón, usted lo entregó completo y es de Dios. Es de Dios. Y cuando su corazón es de Dios, el cristiano viene al templo. Entre más difíciles sean sus cargas, su condición personal va a estar más allegada a Dios, más necesitada de Dios. Y lo va a reconocer, lo va a saber y va a entrar al templo con esa realidad. Y no importando las penas y las aflicciones que traigan su ser, usted va a llegar con una sonrisa para el Señor, una sonrisa para sus hermanos en la fe, una sonrisa para que la gente no vea las cargas y se llegue a contagiar. Una amargura de esas que contagian. No nos sirve de nada dar lástima. Al contrario, perjudicamos a los demás. El corazón entregado 100%. Y que no sea, como dice Isaías, de parte de Dios, de boca, de labios, pero el corazón ausente. ¿Por qué? Porque se siguen rituales nada más terrenales.
Eso hacía este pueblo. Si vamos al capítulo 1, aquí en Isaías, este pueblo cansó a Dios. Este pueblo, en cierta manera, vamos a decir que era constante. Este pueblo era fiel. Este pueblo tenía las capacidades para servir a Dios. Y dice la Escritura, en el versículo 11 del capítulo 1, es un ejemplo nada más de lo que estamos aquí hablando. Dice Dios en el versículo 11 del capítulo 1 de Isaías: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Hasta eso. ¿Saben lo que quiere decir hollar? Pisotear. Pisotear el templo de Dios. Pisotear este lugar dedicado para Dios. Hoy tantas veces que podemos cometer ese error, porque venimos por nuestra voluntad, no por voluntad divina. Acuérdense, Pedro confesó a Cristo como el Hijo de Dios viviente por voluntad divina. Y nosotros tenemos que hacer algo similar. La iglesia de Cristo se identifica por eso. Tan perfectos eran ellos en la práctica de los sacrificios. El cebo de los animales, la carne, la sangre, todo sacrificado, vamos a decir, a la perfección, pero su corazón estaba lejos. Qué triste. Entonar aquí una alabanza, un especial para Dios, con una voz fina, con una apariencia del mejor hijo de Dios, de la mejor hija de Dios, pero el corazón lejos. ¿Lo ha escuchado usted? Yo lo he escuchado. ¿Cuándo se sabe? Cuando después se elogian a sí mismos. Cuando se jactan de que son los mejores del grupo, los mejores del coro, los mejores de la congregación. Igual los que sacrifican, igual los que ofrendan y diezman, se jactan de que son los que ofrecen más para Dios. Y empieza la competencia. Eso es lo que aborrecía, inclusive nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto Dios Padre. Cristo atacó esa área. Diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Pero dejaron el amor y la justicia y la misericordia. Y les dijo Cristo que hicieran justicia, que tuvieran misericordia y que amaran sin dejar de hacer lo otro. Porque estaba ausente el corazón de sus diezmos, de sus ofrendas. Lo hacían por un ritual, por enseñanza de hombres, porque así lo hacían su papá, sus abuelos, sus antepasados. Pero el corazón estaba lejísimos. Cuando el corazón está lejos, hay condenación eterna. Aquí no se trata de considerar, como lo dice con el pasaje con Santiago, posiblemente son indiferentes, son olvidadizos. Y por querer ser un poquito cordial con este mensaje, amable con este mensaje, no se trata de eso aquí. Es posible que haya condenación eterna cuando no está el corazón de por medio. Y lo más seguro que sí. Porque dijo Cristo allá por el capítulo número 7 de Mateo, ¿ustedes recuerdan? Dijo claramente, del 21 al 23, en aquel día, muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y dice Cristo: yo les declararé: no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. 7, 21 al 23 de Mateo. No importa lo que digamos con nuestra boca, porque Dios no se convence de mentiras nuestras o de tratos así, nada más de labios para afuera, como dice el mundo. Aquí se trata de que el corazón esté de por medio. De por medio. Aquí se trata de lo que determina Dios, de cómo nos mira. Qué serio. Venir a Dios en espíritu y en verdad, como dice San Juan. Y vamos a esa cita, por favor, en San Juan capítulo 4 para terminar. Una de las enseñanzas más conocidas que tenemos en el cristianismo, pero es muy probable que sea de las más ausentes de la devoción cristiana, de la adoración al Señor.
capítulo número 4 de San Juan, allí por el versículo 21 en adelante, dice, hablando Cristo Jesús, nuestro Salvador, con la mujer samaritana, dice, Jesús le dijo, mujer, 4:21 de San Juan, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí la palabra espíritu está en minúscula. Es nuestro espíritu conectado a Dios Padre. Y si queremos conjuntar todo, en la Biblia a veces la palabra espíritu y corazón vienen como sinónimos. Y muchas veces, aquí es donde el corazón tiene que estar seriamente ligado con Dios Padre. Porque Él es el que nos lleva a Cristo. Porque Él es el que envía al Espíritu Santo. Él es el que nos conecta con la verdadera adoración a Él mismo. Es voluntad de Dios que seamos salvos. Es voluntad de Dios que seamos hijos de Él. Inclusive nos adopta como sus hijos, sin ninguna disolución de ahí en adelante. Así es que nuestra conexión con Dios tiene que ser en espíritu y en verdad. Aquí en el templo, no nada más aquí, donde quiera que estemos. Porque Dios está en todas partes. Y donde quiera que estemos podemos adorar a Dios con nuestro espíritu. Con esa conexión perfecta que Cristo enseña aquí. No se trata que en este lugar o en aquel lugar, aquí está diciendo la Escritura. Nuestro Salvador no está hablando de eso. Sino se trata que donde quiera que estemos en conexión seria y perfecta con el Padre Eterno. Así es que si pensamos un poquito en eso, no importa en qué condición estemos, vamos a estar cerca de Dios, vamos a adorarle, vamos a escuchar, vamos a recordar las enseñanzas, vamos a compartir sus enseñanzas, vamos a tener memoria de esas cosas. Si no estamos conectados, fácilmente nos podríamos acordar como seres humanos. En nuestra carrera escolar, en nuestro historial de escuela, aprendimos matemáticas, aprendimos historia, geografía, muchas cosas, pero si no somos historiadores y si no somos matemáticos o no seamos otro tipo de profesionistas en algún oficio de esos, simplemente no le ponemos atención. Así es el cristianismo. Si alguien no es cristiano, se va a notar que no le pone atención simplemente a las cosas de Dios. Oye, por eso a veces llamamos los pastores a la gente que se congrega, a muchos los llamamos cristianos, hermanos en la fe, a otros fieles, servidores de Dios, a otros auxiliares. Un núcleo muy cercano al pastor son los auxiliares, los que están con nosotros todo el tiempo. A otros los llamamos simpatizantes. Y ahí queda, simpatizantes, porque no queremos llamarle inconversos congregantes, simplemente simpatizantes. Y pasan años, pastor.